Buenas tardes, mi nombre es Marta Bolaños Rivera, tengo 32 años, soy ama de casa, vivo con mi esposo y con mis dos hijos de 8 y 6 años. Soy estudiante de la Escuela Normal Superior de México en la especialidad de física. El tema que hoy vengo con este documental es acerca de cómo hemos vivido la pandemia, mi familia y yo, eh, en nuestro hogar. Um, ha sido difícil porque hemos tenido que acostumbrarnos a las circunstancias, el encierro, el que no podamos salir a cualquier lugar. Es muy difícil sobrellevar esta situación. Inclusive es más difícil con los niños porque pues no encuentras las palabras para explicarles cómo son las circunstancias. No encuentras cómo dimensionarles la gravedad de este asunto. Entonces ellos pues se molestan y ellos preguntan por qué no pueden salir, por qué no van a la escuela o por qué no pueden tan siquiera salir a jugar al patio. Y pues explicarles es difícil porque pues ellos no comprenden todavía la magnitud del problema. Eh, hemos pasado por cosas difíciles, tanto familiares, económicas y pues también en laborales. Eh, ha sido difícil adaptarse, ya que pues yo soy ama de casa, entonces yo soy la que pues provee la comida y todo lo demás. El salir diario con esta con estas circunstancias es difícil porque pues mucha gente ya está contagiada y te enteras de que gente cercana a ti también ya está contagiada. Entonces sí ha sido muy difícil de sobrellevar y de tener que retomar la vida como sigue, porque pues la vida sigue. Y cuando yo me enteré de la pandemia, eh, la verdad no lo tomé muy en serio porque pues uno piensa que si fue en un país tan lejano no alcanza a dimensionar que las que pueda llegar a tu país y pueda ser tan peligroso. Entonces, cuando suspendieron las clases, teníamos mucha incertidumbre porque no sabíamos qué iba a pasar. Entonces, cómo íbamos a seguir trabajando. E inclusive nunca, yo en lo personal nunca pensé que iba a tardar tanto esto. Entonces, sí fue muy difícil porque tienes que trabajar y hacer las cosas de otra manera a la que no estás acostumbrada. Entonces, es, es muy diferente. E igual el alejarte de tu familia, de las personas cercanas a ti, de totalmente dejarlos de ver porque pues es lo que manda el gobierno, porque pues la verdad es una pandemia muy peligrosa, aunque al principio no lo veíamos así, este, porque pues al principio era un contagiado y ya después eran miles, entonces fue cuando ya nos empezó a caer la realidad de que es algo muy peligroso. Entonces, nosotros personalmente hemos vivido esto con personas muy cercanas a nosotros. Mi esposo, él nunca ha dejado de trabajar porque pues realmente, como dicen, si no te mata la enfermedad, pues te mata el hambre. Entonces mi esposo sí ha tenido que salir a trabajar día con día, tomando las precauciones necesarias porque pues también quiere cuidarnos a nosotros. Yo igual pues tengo que hacer mis cosas, mis labores del hogar. Y y entonces ha repercutido mucho en la economía porque pues aunque mi esposo no ha dejado de trabajar, las ventas pues sí no han sido lo mismo porque mucha gente
gasta el dinero en necesidades básicas, no en otras cosas que normalmente a lo mejor se daría un gusto y gastaría. Entonces sí ha repercutido, pero gracias a que él no ha dejado de trabajar, pues hemos estado estables. Y una situación que pasamos muy fuerte fue que el papá de mi esposo contrajo la enfermedad, contrajo el COVID, y él trabaja en una fábrica, entonces se empezaron a enfermar las personas y él contrajo la enfermedad. Nosotros pues por el miedo y porque escuchábamos a muchas personas que decían que pues que no se llevan a los hospitales porque en los hospitales se moría la gente, pues uno cree, ¿no? Uno cree que a lo mejor sí puede pasar y pues por ignorancia uno hace las cosas. Mi suegro se contagió y al principio no sabíamos qué era la enfermedad porque pues es como son los síntomas de una gripe normal o de una infección fuerte. Pero con el paso del tiempo pues él no mejoraba su estado de salud. Entonces mi esposo, ellos viven lejos, viven en el Estado de México, entonces nosotros vivimos en el centro de la ciudad. Entonces mi esposo pues se preocupó porque ya tenía casi 15 días que su papá no se mejoraba. Entonces él decidió irse para allá y pues yo, como yo había leído, había buscado en internet pues muchas cosas para estar informada, entonces yo le dije pues que la verdad sí correspondía con todos los síntomas de la enfermedad. Entonces yo le dije que fueran y pues sí, que le hicieran pues el estudio para ver si sí era o no era. Fueron y le hicieron el estudio y la verdad salió positivo. Entonces se estuvo tratando con remedios caseros, básicamente porque no lo llevaron al hospital ya hasta que vieron que el señor pues sí ya estaba un poco mal, porque pues en realidad sí vivió el proceso no muy fuerte, porque sí le dieron síntomas, pero no tan fuertes como otras personas que hemos escuchado, pero pues ellos se espantaron, entonces lo llevaron al hospital y afortunadamente él no resultó tan dañado como otras personas. El doctor le dijo que la verdad sus pulmones estaban bien y que pues que siguiera con los tratamientos, con los remedios caseros que su mamá, que su esposa y sus hijas le habían proporcionado. Y y pues sí, mi esposo fue allá, estuvo ausente de la casa 20 días, estuvo cuidando pues a su papá. Fue difícil porque pues yo me quedé aquí sola, mi esposo dejó de trabajar y yo me hacía cargo de los niños. Afortunadamente pues en su trabajo no le dejaron de abonar económicamente, entonces pues estuvimos estables en ese aspecto. Pero sí fue difícil el estar sola, el estar encerrados, el tener que dejar a los niños para ir a hacer las compras. Entonces fueron circunstancias muy difíciles. Mi esposo, para regresar se tuvo que hacer la prueba porque pues sí tenía mucho miedo de que, a pesar de que él tomó todas las medidas de seguridad, no se sentía seguro de regresar hacia la casa. Entonces él optó por hacerse la prueba en un laboratorio particular y hasta que le entregaron los resultados él iba a regresar dependiendo de el diagnóstico. Entonces afortunadamente pues como tomó todas las medidas de precaución y pues a mi suegro lo aislaron, no hubo más contagios. Entonces él salió negativo en su prueba y fue así como él pudo regresar y retomó su trabajo. Igual me acompañó en la casa, me acompañó con los niños y ya no fue tan difícil como cuando él ya no estaba. Me he enterado que mucha gente cercana ha fallecido a causa de esta enfermedad. Entonces es difícil porque todo el tiempo tienes ese temor de que si te pasa a ti,
si te vas a contagiar y algo malo te va a pasar. Igual con tus hijos, igual con los familiares cercanos, más sobre todo más con las personas mayores que tienes por familia. Entonces en los primeros meses sí fue un tormento porque era muy difícil salir, porque pues ya salías y pensabas que ya tenías la enfermedad. Hubo que tranquilizarse mucho. Mi esposo me tranquilizaba, yo lo tranquilizaba a él porque pues también él estaba preocupado. Entonces pues sí tuvimos que juntarnos como familia y apoyarnos los unos a los otros. Cuando uno caía, el otro lo apoyaba y así sucesivamente. Igual con nuestros hijos también hubo mucho enfado, mucha tristeza porque pues no podían hacer la vida normal. No podían ir a ver a sus abuelitos, no podían convivir con sus primos, no podían ir a la escuela. Entonces sí es difícil, sí para nosotros como adultos que ya comprendemos más las cosas es difícil, es más confuso para un niño. En cuestiones de escolares, también para mí fue muy difícil al principio porque acostumbrarte a una modalidad distinta es difícil porque estás acostumbrado a clases presenciales, a que si tienes una duda el maestro te la explique, a que si no entiendes algún tema no va a faltar algún compañero que te lo explique y muchas veces entre compañeros entiendes más las cosas. Fue difícil cuando nos dijeron, cuando salió todo esto de lo de el COVID, pues fue de un día para otro cuando dijeron que ya iban a cerrar la escuela, que ya iban a terminar las clases presenciales. Y yo tenía mucho la incertidumbre de cómo íbamos a seguir, de que si nos iban a tomar el semestre, cómo lo íbamos a hacer, porque pues no es lo mismo. Entonces, gracias a los maestros a la escuela que decidieron tomar esta modalidad en línea, mandar trabajos por las plataformas, darnos clases por diferentes modalidades. Entonces sí, yo estoy muy agradecida por eso. Me ha costado mucho trabajo porque la verdad entenderle a una plataforma es un poco difícil, porque no es lo mismo que una clase presencial. Entonces, si tú te dan un tema a los profesores, te dan toda la información, pero pues tú lo tienes que desarrollar. Y pues sí es difícil porque si tú no lo entiendes, no existe una figura de autoridad que te lo explique. Entonces es muy difícil, pero no es imposible. Entonces lo hemos hecho y hasta puedo decir que he tenido aprendizaje significativo porque el tema lo desarrollo yo misma y tengo que asegurarme de entenderlo porque pues muchas veces la tarea tiene que ser de lo que tú entendiste. Entonces tienes que demostrar ahí que pues desarrollaste el tema, que lo entendiste. Y aunque no han sido trabajos muy pesados, pero pues sí son varias materias, entonces sí es difícil hacer una y otra y otra y otra, y es toda la semana. Aunque es difícil, pero no es imposible y lo hemos hecho. Y los profesores han estado acompañándonos, han estado todo el tiempo al pendiente de nosotros, han estado siempre preguntándonos cómo nos encontramos, cómo está nuestra salud, cómo está nuestra familia. Y muchas veces nos olvidamos de que también ellos son personas que también pasan por las mismas circunstancias que nosotros. Entonces, siento que hemos sido muy bendecidos al que los maestros nos estén con nosotros y estén al pendiente de mandarnos los mensajes para las tareas, de darnos tareas día con día. Entonces, es muy gratificante para mí el tener a los maestros, el tener a la escuela de acompañamiento para todos nosotros. Y
Fue difícil para mí esta modalidad en línea porque pues yo soy ama de casa, tengo 2 hijos y tengo un esposo al que pues debo de atender. Entonces también mis hijos tuvieron clases en línea, también tuvieron que mandar trabajos por las plataformas. Entonces fue difícil el coplar los tiempos de mis hijos y coplar los míos porque prácticamente teníamos que mandar tareas al mismo tiempo. Entonces sí fue algo un poquito complicado. Ya después los meses fueron más relajados porque pues ya no les dejaban tanta tarea. Y pues yo ya pude acoplarme más a mis tiempos, ya darme un tiempo para mí para poder entregar todos los trabajos. Yo quiero agradecer a los maestros porque se han tomado el tiempo de buscar la forma para hacernos llegar todos los trabajos y podernos dar una evaluación, porque la verdad es difícil para ellos, porque ellos necesitan, pues yo me imagino que tenernos en clase para ver cómo trabajamos, para ver cómo hacemos las cosas, inclusive para los exámenes necesitan tenernos ahí en clase y es difícil para ellos pues nada más evaluarnos con trabajos. Y pues quiero agradecer el tiempo, quiero agradecer la dedicación y quiero agradecer porque nunca nos dejaron solos, siempre estaban con nosotros, siempre, nunca faltaba el maestro que nos preguntara cómo estábamos nosotros, cómo estaba nuestra familia. Y pues muy agradecida porque en realidad no sabemos las circunstancias de los profesores. Y pues sí, es muy gratificante para mí el que ellos nos dediquen su tiempo a pesar de las difíciles circunstancias y pues el no saber cómo se encuentran ellos o cómo se encuentra su familia. Este documental es acerca de mi vida, de cómo he vivido esta pandemia y pues puedo decir que la he vivido muchas veces difícil, muchas veces estable, pero pues hemos tratado de adaptarnos y hemos estado bien porque no podemos quejarnos. Me ha costado el trabajo a distancia, pero sí lo he hecho y he aprendido de muchos temas y los he desarrollado y me autorrealicé porque comprobé que puedo hacer las cosas, que soy suficiente y que puedo desarrollar un tema y comprenderlo. Entonces es gratificante para mí el poder desarrollar un tema y poder aprenderlo y tener un aprendizaje significativo. Les quiero agradecer mucho a mis profesores que se tomaron el tiempo, se tomaron la paciencia y se tomaron las medidas necesarias para que nosotros pudiéramos sacar un semestre de manera en línea, porque yo imagino que si fue difícil para nosotros, fue más difícil para ellos. Entonces agradezco a la institución por este tipo de modalidad porque pudieron organizarse y agradezco a mis profesores porque se tomaron toda la dedicación del mundo para que nosotros podamos tener un semestre con trabajos y con proyectos y a pesar de las circunstancias pudimos sobrellevar este semestre. Muchas gracias. Esto fue todo y quiero agradecer a mi esposo, a mis hijos por estar unidos y poder sobrellevar esta pandemia juntos. Muchas gracias.